Sí. ¿Te graba? Perdonen que me meta, no soy moderadora ni nada, pero como sugerencia tal vez está bueno. Hay mucha interferencia, mucho ruido externo de algunas compañeras que tienen el micrófono abierto. Tal vez estaría bueno para que nos escuchemos mejor, que no se escuche el ruido que traen desde las casas, ¿sí? Que lo apaguemos mientras hablan Valentina y Adelina, que van a exponer y van a moderar, y después para que el resto también, en el momento que hablemos, nos escuchen todas y todos. Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a empezar la charla, el ciclo de... Uy, ¿este es un ruido mío? Espero que no. A ver, voy a, por las dudas, sacar de acá la... Fíjense chicas que me parece que hay algunos que todavía tienen el micrófono prendido. No sé si pueden, por favor, silenciarlos. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias por participar de estos ciclos. Yo soy Valentina Weisman, voy a estar moderando esta charla de hoy. Esto es un ciclo organizado por Marea y la Universidad Popular Barrios de Pie, con la idea de evacuar dudas sobre los recursos disponibles, las políticas de Estado que se lanzaron durante la cuarentena obligatoria, y hablar un poquito más sobre el tema de las redes y el acompañamiento comunitario, que conocemos como, por ejemplo, la red Sorora, de Barrios de Pie, las consejerías, la Red Libres, y la manera en la cual se puede abordar una situación de violencia en este contexto. Como les decía, mi nombre es... ¿Se escucha bien? Yo soy... Bueno, yo soy especialista en políticas públicas, mi nombre es Valentina Weisman, por las dudas, si no se escuchó. Soy fundadora y directora de la iniciativa Red Libres, que es una iniciativa, una plataforma online para orientar y derivar a las mujeres que se encuentran en situación de violencia de género. También soy docente de la Universidad Popular de Barrios de Pie, y estoy hoy en conjunto con Adelina Mariana Dobler para realizar este ciclo de diálogos feministas. Adelina es coordinadora de equipo interdisciplinario de la Fundación Fundeco y responsable de ejecutar el proyecto Consejería Integral para la Promoción de Derechos, Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género. Y también fue coordinadora de campo durante 10 años del equipo técnico del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Es trabajadora social y magíster en estudios de género, también es docente y tiene un amplio campo de trabajo y formación como ser la salud, el mejoramiento habitacional, consumo problemático, sexualidad, entre otras cosas, ¿sí? Bueno, una breve introducción de las que vamos a estar exponiendo hoy en la charla. Para empezar y adentrarnos un poquito en el tema que nos compete hoy en la charla, me pareció como importante dar un marco general de la situación de violencia en la cual nos encontramos durante esta cuarentena en Argentina, y cómo, bueno, por supuesto que es una pandemia que atraviesa a todo el mundo, pero bueno, hoy nos compete localmente la situación. Vamos a resaltar que esta pandemia ha puesto en evidencia y visibilizado muchas situaciones de violencia de género, que nosotras las mujeres, si bien vivenciamos día a día, en un contexto y que en un contexto normal pasa muchas veces desapercibida, ¿sí? Pero que en la pandemia, como bien dije, se ve de alguna manera recrudecido, visibilizado, y se evidencia estas situaciones mucho más que en una situación normal. Algunos ejemplos de todo esto que me imagino que todas estamos al tanto, pero por ser mujeres, pero la carga de trabajo doméstico y de cuidado, que en general en situaciones normales recae principalmente en las mujeres, donde en general realizan 3 veces más de trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. En este contexto excepcional de encierro, estas tareas se suman con mayor rapidez e intensifican
los micromachismos en las redes. Todos y todas nos debemos haber cruzado con alguna que otro meme o chiste o video relacionados con el aislamiento obligatorio y revalidando el sexismo. Yo me he cruzado con algún video o un chiste, un meme donde a la mujer la colocaban como lo peor del aislamiento era verse obligado a pasar tiempo con su esposo o pareja. O sea, el peor castigo de la cuarentena era la mujer, no el encierro, estar encerrado con una mujer. Pero bueno, y también otras, como se me ocurren otras situaciones, como la mayor exposición al virus, que también tienen las mujeres. Un informe del Foro Económico Mundial, por ejemplo, sostiene que el efecto del coronavirus puede perjudicar más a las mujeres, dado que somos las principales cuidadoras y trabajadoras de la salud, y que estamos en la primera línea de lucha contra el COVID. También, bueno, lo que ahora, lo que hemos estado viendo, y es lo que particularmente nos compete en esta charla, son las situaciones de violencia de género más extremas, que hoy vemos digamos, un aumento de estas situaciones, las de violencia sexual, física, el acto de violencia más extremo que es el femicidio, la cuarentena y las medidas de aislamiento para prevenir el coronavirus pueden generar mayores riesgos para las mujeres que se ven obligadas a convivir las 24 horas con sus agresores. Es por ello que lo que hemos visto un aumento de un 39% de las denuncias de mujeres que sufren violencia de género a la línea 144, también un incremento de las denuncias al Ministerio Público Fiscal en un 25%, y un 20% más de llamadas a la línea 137, que, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Todo esto desde que comenzó la cuarentena. Y bueno, y respecto a los femicidios, ha pasado que también, digamos, si bien hace 10 años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas, sabemos que la mayoría de los asesinatos también ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o exparejas, y esto entonces, durante la cuarentena, se vio de alguna manera también recrudecido. Vemos que hay un femicidio cada 28 horas, hasta el 26 de abril se digamos, registró unos 32 femicidios. El 72% de estos femicidios ocurrió en la vivienda, y el 64% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas. Entonces, la realidad muestra que las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno son insuficientes. Si bien el Estado ha aumentado la difusión de la línea telefónica de denuncia o el uso de aplicaciones, no hay ningún plan para alojar a las mujeres que sufren violencia y no pueden irse de su hogar, por ejemplo, por lo cual es muy complicado la situación para la mujer luego de denunciar al agresor. También la misma ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elis Gómez Alcorta, reconoció que las mujeres en contexto de violencia doméstica no están pudiendo llegar a pedir medidas cautelares y de protección en la justicia, y esto se vio porque las denuncias en las comisarías bajaron, por ejemplo, a pesar de que las consultas a la línea 144, donde se brinda asesoramiento, se incrementaron en un 40% durante el primer mes de la cuarentena. El 20 de marzo comenzó. Entonces, me parece que es vital que se encuentren nuevos canales para agilizar la denuncia, nuevos protocolos, y cuando las mujeres realicen las denuncias se actúe con celeridad en la toma de medidas judiciales que protejan a las víctimas. Tanto el Poder Judicial como las fuerzas de seguridad deben controlar que se cumplan de forma correcta estas medidas de protección, y evitando que así ocurran más femicidios. Esto es, por supuesto, una de las tantas vías por las cuales bueno, hay desprotección para las mujeres, ¿no? Me parece que el Estado debe garantizar también, por ejemplo, que los equipos de atención interdisciplinarios estén en condiciones dignas, ¿no? Con trabajadores en blanco y demás cuestiones. Pero bueno, en ese marco se puede detallar
a pesar de todas estas falencias, una serie de recomendaciones que podemos brindar en cuarentena y que el Estado está brindando, como por ejemplo, por supuesto, la línea 144 para poder, digamos, asesorarse y buscar contención y demás. Si uno se encuentra en emergencia, hay que llamar al 911, que es la Policía Federal, o a la 137, que es el Ministerio de Justicia, y que, por supuesto, si uno está en esa situación y no puede salir, abrir las ventanas, pedir ayuda, gritar la dirección para que puedan enviar la policía a tu lugar. Los vecinos y vecinas, hoy más que nunca, que están en sus casas, tienen que ayudar y brindar por supuesto, su contención de alguna manera, aunque sea desde las casas, y, y tratar de tener, por supuesto, encima lo esencial. Esto es, por supuesto, en una situación de emergencia, ¿no? Pero también hay que entender que las mujeres en situación de violencia cuentan con la autorización para abandonar ese domicilio y salir para pedir ayuda. Y también se encuentra la iniciativa Barbijo Rojo, que no sé si la escucharon, supongo que bastante ya difundida por los medios. Es una iniciativa en donde, en convenio con las farmacias, la mujer puede pedir un barbijo rojo en estas farmacias que se encuentren cerca de su domicilio y que el personal le dirá que no hay, pero que le va a pedir sus datos para avisarle cuando lleguen y va a proceder de esa manera a realizar la denuncia. Y a su vez también se han prorrogado las medidas automáticas, se han prorrogado de manera automática las medidas de restricción, salvo la provincia de Corrientes. El resto del país lo ha hecho. Pero bueno, y creo que a su vez de todo esto, que son los recursos estatales con los que cuenta durante la cuarentena hoy en día el Estado para brindarles a las mujeres en situación de violencia, se encuentran las redes de apoyo, acompañamiento, como las redes Sorora, Barrios de Pie, Red Libres, que son redes de acompañamiento para aquellas mujeres que están en situación de violencia, y guiarlas, derivarlas a los profesionales que puedan ayudarlas a salir del círculo de la violencia, que en estas situaciones se hacen imprescindibles para reforzar todo lo que el Estado hace. Y bueno, redes vecinales, por supuesto, también son muy importantes, establecer redes con los vecinos y vecinas, hacer un control regular con amigos y conocidas, tener en cuenta las señales de abuso, bueno, una escucha activa, ¿no? Pero en definitiva, considero que es muy importante que todos y todas debemos ser espectadores activos, no dejemos pasar ni los chistes, ni seamos indiferentes a los gritos a través de la pared de un vecino o vecina, y es clave que podamos interrumpir la situación de violencia, de abuso. Así que hay que involucrarse, estar atentos y que la salida de la violencia machista siempre es colectiva y las redes de acompañamiento son imprescindibles. Bueno, ahora le doy la palabra a Ade, disculpen si me extendí, y ahora va a seguir profundizando un poco más en este tema. Muchas gracias. Hola, no sé si se me escuchan. ¿Se escuchan? Sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Somos varias. Qué bueno, qué lindo encontrarnos, aunque sea por estos medios. La verdad es que me parece muy importante y celebro que las compañeras de la Universidad Popular y creo que alguien está compartiendo su pantalla. ¿Puede ser? Tal vez no sé, ¿sí? A ver si pueden dejar de compartir. Les agradecería. Ahí está, ahora sí, continúo. Bueno,
Ante nada, celebrar estos encuentros, me parecen que son espacios súper necesarios que nos invitan a reflexionar, a inventarnos estrategias, como venimos haciendo hace tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, a tratar de reinventarnos en las intervenciones profesionales, en los acompañamientos que hacemos en los barrios y en nuestro hacer feminista, ¿no? Creo que tenemos que pensar y repensar muchas cuestiones que vienen sucediendo a nivel social, a nivel cultural, pero bueno, particularmente, como decía Valentina, esta pandemia lo que ha puesto en escena son cuestiones de base totalmente estructural que estaban sucediendo en nuestra sociedad y que se han recrudecido a partir de estas condiciones de aislamiento que viene a invitarnos a protegernos, pero bueno, sabemos que la salud es integral, es biopsicosocial y física, y no solamente física. Entonces, estamos viendo muchos aspectos que están siendo afectados y me parece que está bueno que podamos charlarlo. Cuando las compañeras me comentaron la posibilidad de participar de este espacio, pensé también, bueno, a ver, qué nos parece importante remarcar, qué nos parece importante no olvidar y tener en cuenta en estas circunstancias. Tengo abierto el chat, cualquier cosa me van escribiendo ahí y las leo, así puedo seguir comentando. En este sentido, lo que me parece importante, no sé si todas estamos participando de algún espacio, supongo que si estamos en estos diálogos feministas están en algún movimiento activo, pero más allá de eso, no sé si específicamente en relación a la violencia de género. Me parece importante tener algunas cuestiones conceptuales claras al momento de hablar de violencia, particularmente, como dijo Valentina, vengo trabajando con un equipo interdisciplinario, de una abogada, una psicóloga, y bueno, yo que soy trabajadora social, venimos abordando la problemática hace un par de años, desde Fundeco, que es la fundación en la que, bueno, hemos podido desarrollar este proyecto, que las invitó a seguirnos y estamos subiendo todo el tiempo información respecto de las novedades que hay. Con respecto a lo que es la violencia de género, me parece sustancial por ahí comprender que lo dijo Valentina y que tal vez todas tenemos conocimiento o por ahí no, entonces me parece importante remarcar un poquito lo que es el ciclo de la violencia. Cuando pensamos en el ciclo de la violencia, tenemos que pensar en un proceso, ¿no? No es algo estático, no es algo fijo, no tiene un periodo de tiempo determinado, pero sí es algo que se da secuencialmente, por eso me parece interesante hablar de ciclo, de pensarlo como una espiral, ¿no? Que muchas veces este espiral va creciendo en agresividad y que cuenta con unas etapas que se repiten y se suceden de forma concatenada, justamente. Entonces, pensar justamente estas etapas me parece que nos puede ubicar también en el tipo de estrategias que podemos pensar para poder intervenir en esta problemática. Cuando pensamos en el ciclo de la violencia, empieza con un periodo de acumulación de tensión, que es todo este periodo en el que se van sucediendo una serie de agresiones, que pueden ser como muy soslayadas al principio y pueden ir creciendo en agresividad. Esto va generando un aumento de la tensión justamente, pueden ser los amarreos, puede ser un golpe en la mesa, un golpe a una pared, digo, todas estas cuestiones que sabemos que vienen, van tensionando paulatinamente, pueden parecer hechos aislados, pero claramente después lo podemos
a través del paso del tiempo podemos ver que en realidad no se trataba de mandar, no se trataba de una cuestión puntual y que nunca más sucedió, sino que correspondía a esta situación. Gloria, en un rato cargo todos los links, ¿sí? Con respecto a lo que es este periodo en la persona que está en situación de violencia, pensemos en, cuando pensamos en situación de violencia de género, pensamos en mujeres y colectivo LGBT, UI, que justamente es donde se ha venido recrudeciendo toda esta situación. Entonces, en términos generales podemos pensar que justamente toda persona que se encuentra en situación de violencia cuando vive este periodo de la acumulación de tensión es súper estresante, obviamente, tiene miedo, tiene miedo, y además de tener miedo, cuando ya ha sucedido el ciclo otras veces, sabe lo que va a venir, ¿sí? O sea, realmente ya se reconoce el proceso. Entonces está bueno saber lo que significa, lo que se registra subjetivamente en ese proceso del ciclo de la violencia. Seguidamente, independientemente de cuánto dure esta etapa, nos encontramos con una segunda etapa, que es la etapa aguda, que es donde va a suceder el hecho de violencia de mayor magnitud en ese momento en particular, y tiene que ver justamente con el mayor hecho de violencia que va a suceder en ese momento, ¿sí? En ese momento, la persona que está en situación de violencia está totalmente vulnerada, agredida, está totalmente aterrorizada, y claramente es el mayor momento de violencia que existe, y es el momento crítico. En muchas ocasiones es el momento de la denuncia, en muchas ocasiones es el momento del pedir auxilio, es el momento de gritar para afuera todo lo que está pasando allá adentro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué me interesaba remarcar por ahí las etapas del ciclo de la violencia? Porque después viene un periodo que nos ayuda a entender eso que por ahí en la comunidad se reproduce tanto, y que termina cuestionando y cuestionándonos a nosotras, de por qué nos quedamos ahí, de por qué permanecemos en la situación de violencia, de por qué resistimos. Y esa es la etapa de la luna de miel. Y llegan los arrepentimientos, y llegan las promesas de que no va a volver a pasar, y llega las demostraciones de afectos, y llega el compromiso de alguna manera de que eso no va a volver a suceder. Y como esto sucede al interior del hogar, como esto sucede con alguien que la víctima de esa situación quiere, ama, nos encontramos con que esa persona cree, confía, y cree que va a volver que va a poder suceder esa promesa de cambio. Entonces, no nos resulte ingenuo, o sea, es importante que registremos esto, porque esto nos permite comprender la escena y el proceso de la violencia de género desde un lugar que no juzgue, desde un lugar que comprende y que acompañe, y que lo entienda como proceso. Hay dos cosas que me parecen súper interesantes y que a mí me parece que es importante resaltar en estos espacios que no están promovidos por el Estado ni por las responsabilidades institucionales, sino más bien de la sociedad civil, de las responsabilidades civiles individuales. Y es justamente, bueno, todo esto que decía Valen, ¿no? El hecho de que todas somos responsables de intervenir cuando
vemos una situación de violencia, cuando escuchamos una situación de violencia, que todas podemos estar atentos y atentas a intervenir, a denunciar, a comprometernos y a no juzgar. Porque esa persona que viene atravesando la situación de violencia ya fue juzgada por millones de personas en múltiples oportunidades seguramente. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay mucha promoción, hay muchos medios de comunicación que contribuyen muchísimo a visibilizar toda esta situación. Pero poco se dice de todo el proceso previo a que una mujer llegue a hacer la denuncia. Tomar la decisión de hacer la denuncia en contra de una persona que puede ser el padre de tus hijos, que puede ser una persona amada, querida, en quien se confía, lleva mucho tiempo. No es algo que sucede de un momento a otro. Psicoemocionalmente es un proceso que tiene que atravesar esa persona para poder hacer la denuncia. Entonces, si no tenemos presente que hay un montón de violencias suscitadas previamente al momento de la denuncia, que a la denuncia no se llega con un hecho de violencia o con dos hechos de violencia, que a la denuncia se llega cuando este ciclo ya se repitió en reiteradas oportunidades, que el poder de la denuncia, digo, en la mayoría de los casos, ¿no? Puede haber alguien que lo pudo detectar con tiempo y inmediatamente actuó, pero bueno, no es la mayoría de las personas en situación de violencia resisten en ese ciclo. Resisten con el cuerpo, resisten con las emociones, resisten con la salud física incluso, no solamente con la salud mental, ¿sí? O sea, realmente se pone en juego absolutamente todo, y cuando digo de salud física no me refiero a la violencia física, que obviamente afecta directamente la salud física, sino me refiero a las enfermedades físicas que se producen a partir de estas situaciones justamente que vienen agrediendo y vulnerando y machacando para que se termine de romper toda esa autoestima y toda esa capacidad y todo ese poder y todo ese empoderamiento que podemos llegar a tener psicoemocionalmente. ¿Por qué me parecía importante hablar del ciclo de la violencia? Porque cuando nosotras abordamos la problemática de la violencia de forma profesional, desde los espacios de atención, de asistencia, de asesoramiento, me parece que tenemos que tener en cuenta que ese violento, que hay un par de cuestiones que a mí me parece, yo particularmente no hablo de la pandemia de la violencia porque no quiero caer en la patologización de la violencia. La violencia no es patología, la violencia es una conducta aprendida, el violento aprendió a comunicarse de esa manera y elige, y esto es doloroso para las personas que se encuentran en situación de violencia, pero saber que elige manejarse de ese modo, y que la violencia es direccional y es intencionada, que va directamente hacia esa persona, que puede ser un amoroso en otros aspectos de la vida, y es el mejor vecino, y es el mejor trabajador, y es el mejor hermano, pero resulta que al interior de ese hogar ejerce la violencia de esta manera, y por eso es tan difícil también de detectarla. Por eso también a la mujer le resulta tan difícil poder dar cuenta de lo que está viviendo al interior de esa vivienda. Cuando planteaba lo que es el ciclo de la violencia, lo hacía porque pensaba que lo que nosotras vemos es que el violento se va a crear estrategias para poder llevar a cabo ese camino que es ese proceso de violencia.
no es una situación de violencia, son millones de situaciones de violencia. Y esas millones de situaciones de violencia que se dan en el ámbito doméstico, se van suscitando de manera soslayada muchas veces, y de manera muy evidente otras, y en la mayoría de los casos de forma progresiva. ¿Por qué pensaba en esto? Porque digo, entre esas estrategias, lo primero que podemos identificar que el violento va a hacer como camino de preparación para justamente garantizar su éxito en ese proceso violento, es el aislamiento social de la víctima. Es lograr que la víctima justamente no cuente con ninguna red, ni de amigues, ni de familia, ni de compañeros de trabajo, ni de compañeros de militancia, que no tenga vida social activa pública. Entonces, esa primer estrategia que va a implementar el violento, que resulta ser justamente un método totalmente sabido y conocido por todas las que hemos abordado la problemática, que es el aislamiento social, y que siempre se encargó, además del aislamiento social, obviamente, todo lo que tenga que ver con la disminución de la autoestima, todo lo que tenga que ver con desvalidar a esa mujer, a esa persona, despojarla de cualquier mecanismo de defensa que pueda hacerle frente a esa situación de violencia, ¿no? Entonces, pero particularmente dentro de todos los mecanismos que despliega el violento, el más importante en este contexto me parece que es el aislamiento social, porque de alguna manera el exterior hoy en estas condiciones viene a validar esa situación de que está bien el aislamiento y que está segura en casa. Entonces, de alguna manera, esa mujer, esa persona que está en situación de violencia y que ya fue aislada de todo su entorno, tal vez en muchas ocasiones, ya por el ciclo de la violencia repetitivo que ha venido transitando, se encuentra con que ese violento ha legitimado de alguna manera que ese aislamiento está bien, que con la única persona que vas a estar segura es con él, y que en el único lugar donde vas a estar bien y vas a estar segura es en esa casa, bajo el control, el monitoreo y la vigilancia de ese violento. Entonces, en ese contexto, donde hoy por hoy tenemos un aislamiento preventivo obligatorio, que claramente no tiene nada que ver con estos fines, pero que de alguna manera subjetiva viene a reforzar estas cuestiones, nos invita a ponernos a pensar, a inventar estrategias donde realmente podamos reforzar la autoestima de esa persona en situación de violencia de una forma mucho más estratégica que la que podríamos hacer presencialmente con una compañera de militancia, con una compañera de trabajo, con alguien que tomamos conocimiento o que sospechamos que está en una situación de violencia, y podemos promover algunos mecanismos de acompañamiento y de asistencia para que pueda ponerlo en palabras y de esa manera ayudar, acompañar justamente en ese proceso. En ese sentido a mí me parece importante justamente que pensemos todas las estrategias que nos podemos inventar. A mí me parece que lo rico de estos espacios es que muchas cabezas juntas pensando en lo mismo podemos crear muchas más opciones, y en ese sentido, digo, me parece súper importante y súper rico los espacios de debate, de construcción. Nadie viene con un saber definido y determinado como para poder iluminarnos al respecto. Lamentablemente, la experiencia nos ha demostrado que esta situación se ha recrudecido y que tal vez estos ciclos están más acelerados
y que tal vez al femicidio llegamos más rápido porque al estar tanto tiempo en permanencia y en confinamiento y en permanencia con el violento, claramente estas situaciones se pueden dar de una forma más rápida, pero que ya estaban, que ya eran parte de nuestra sociedad. Esto no es algo que viene a surgir ahora, claramente. Entonces, en esta situación no es casual que, bueno, que aumente justamente la situación de vulnerabilidad, que la persona en situación de violencia esté más expuesta, que esté más en tensión, que tenga más estrés, que bajen sus defensas, que se sienta más enferma. Podemos estar atentos también con nuestras personas que sí mantenemos contacto, de estas cuestiones, ¿no? De cómo están en este sentido, como para también poder identificar tal vez aquellos indicadores que antes, o aquellas cuestiones que antes nos parecían sospechosas y que hoy por hoy se van a agudizar bajo estas características del aislamiento obligatorio. En ese sentido, lo que puedo aportar es estar atentas, es acompañar mediante un mensaje de WhatsApp, mediante un llamado telefónico si es posible, tengamos los cuidados pertinentes, sobre todo si sabemos que el posible agresor se encuentra en aislamiento junto con la víctima, porque también podemos aumentar la situación de riesgo al interior del hogar. Lo que estoy diciendo justamente tiene que ver con esto que les mencionaba al principio. Estoy hablando de un proceso y estoy hablando de aquellas personas a las que podemos ayudar incluso antes de hacer la denuncia. Incluso podemos ayudarla a tomar la decisión de hacer la denuncia. Pero justamente si todavía no llegó ese momento de hacer la denuncia y el ciclo de la violencia se viene repitiendo y viene sucediendo, lo que sí podemos hacer es acompañar, es fortalecer, para que se empodere, para que su autoestima realmente le permita valorarse, le permita autorreconocer sus derechos y que los pueda ejercer. Entonces, en ese proceso es que yo resalto la importancia de las redes. Todo tipo de redes que podamos construir para el acompañamiento y para la asistencia en este contexto van a poder ayudar a salvar una vida, básicamente es eso. Dos o tres cosas que a mí me parecen sustanciales mencionar cuando acompañamos a personas en situación de violencia. Siempre que acompañemos a alguien en situación de violencia tenemos que tener en cuenta que produce un desgaste psicoemocional muy alto, muy importante para la persona que acompaña. Y muchas veces, y no está mal que suceda, porque es una situación repetida, y lo he escuchado de muchas compañeras, por eso me atrevo a decirlo, produce una gran frustración. Produce una gran frustración no ver los resultados inmediatos que muchas veces quisiéramos. Ante la primera cachetada andate, o ante el primer golpe en la mesa, hacelo desaparecer de tu casa. Esto en la cotidiana no sucede, y muchas veces ese acompañamiento se va cayendo y se va agotando y se va desganando, y entonces yo ya la ayudé 5 veces, estoy cansada, no la voy a ayudar más, por más que sea mi hermana, por más que sea mi hija, por más que sea mi amiga. ¿Sí? Entonces esto es algo que hay que prepararse muy bien también para ofrecer esa ayuda y ese acompañamiento. Hay que estar sabiendo estas cuestiones. A mí me parecía como importante resaltarlas porque si estamos afectadas por la situación, o no siempre estamos en las mismas circunstancias psicoemocionales como para ayudar a alguien, bueno, saber que también podemos pedir ayuda para ayudar a otra, ¿sí? O sea, no nos sintamos en esa obligación de
de tener que responder sí o sí ante esta situación, sino más bien pensar que la red lo que produce es ese soporte justamente, que va, ese colchón, esa red que va a sostener cuando una puede acompañar y puede asistir, pero también cuando una no puede. Y está bien que se diga y está bien que se explicite, porque si nosotras no estamos en condiciones no podemos ayudar a nadie. Y está bueno reconocer nuestros propios límites. Esto lo estoy diciendo sobre todo porque a todas nos sale un poco la heroína de querer ayudar y, y por ahí no prevemos estas cuestiones que a veces nos pueden suceder, y me parece que está bueno tenerlas presente y consciente como para que nuestra ayuda sea efectiva justamente. Bueno, cuando me invitan a desarrollar particularmente lo que es la jornada del día de hoy, lo hago porque hace 2 años desde Fundeco venimos trabajando con un proyecto muy lindo, lo repetimos 2 veces, y este año estamos un poco truncas con el espacio el aislamiento, pero los 2 grupos que generamos los años anteriores los seguimos sosteniendo. Así que bueno, estamos un poco trunca con generar un nuevo grupo de trabajo. La experiencia de las consejerías en Derecho, que mencionaba Valen al comienzo, tienen que ver con la formación de compañeras. Fundeco trabaja de manera mancomunada y ahí estamos muy codo a codo con las compañeras del área de género de Barrios de Pie, y de esa manera nos encontramos capacitando durante un periodo bastante largo, un periodo de unos 6 meses aproximadamente, donde nos encontrábamos de forma semanal, para capacitarnos en problemáticas con perspectiva de género y diversidad, especialmente lo que tiene que ver con violencia de género, ¿no? Pero bastante más amplio también. Tratamos de abordar varios temas sensibles, sociales, y de las problemáticas que surgen en los barrios. Nos parecía importante rescatar y revalorizar justamente el recorrido de las compañeras de los barrios, el conocimiento que tienen las compañeras de los barrios, el trabajo que vienen haciendo las referentes barriales desde hace muchísimo tiempo, sosteniendo y acompañando en diferentes problemáticas, y en ese sentido nos parecía importante fortalecer a través de justamente una capacitación que contemple todo lo que tenga que ver con la reivindicación de los derechos y poder ejercer esos derechos, para que, bueno, puedan reclamarlos y bueno, y de esa manera reivindicar esos derechos, ¿no? De esa manera formamos 2 grupos en el año 2018 y 2019. Esos 2 grupos posteriormente abrieron sus propias consejerías. En la actualidad hay 12 consejerías en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el equipo de coordinación de estas consejerías en derechos, de la que soy parte, junto con las 2 compañeras que les comentaba al principio, son una abogada y una psicóloga, y nos encargamos tanto de hacer la capacitación como de hacer el monitoreo y el acompañamiento de las asistencias que realizan también las compañeras de cada barrio, las compañeras consejeras que asisten en cada barrio. Así que particularmente seguimos desde el equipo de coordinación, desde el equipo profesional, seguimos atendiendo de forma online. Ahora les paso por el chat el teléfono a través del WhatsApp que estamos atendiendo, y el mail de la consejería, para que sepan que puedan contar con ese número y puedan transmitirlo
entre sus amigues y compañeros para que lo tengan presente. Nos parece importante remarcar que todo lo que se viene haciendo, tanto a nivel de los recursos desde el Estado que se vienen trabajando, como los recursos de las ONG que participamos de manera activa en la problemática, son válidos, sirven y funcionan, pero bueno, no alcanzan. Entonces necesitamos más y más compromiso, necesitamos más y más trabajo mancomunado, más responsabilidad civil, porque claramente las instituciones y los organismos no pueden hacer nada si no tenemos esa llegada, ¿sí? En general, las dos cositas que a mí me parece que está bueno reforzar con respecto a lo que dijo Valen, es cualquier medida cautelar, cualquier medida de protección que haya vencido durante la cuarentena tiene renovación automática, ¿sí? Todas las mujeres que se encuentren con algún papel que diga que se venció durante este periodo, automáticamente se renovó, que la policía no le puede decir lo contrario, eso está bueno que lo sepan. Y por otro lado, el hecho de que sepan también que ante una situación de que tengan que salir a pedir, a mí me parece importante señalar esto, que es como la letra chica, que la resolución que emitió el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, en la que se determina que salir a hacer una denuncia por violencia de género es de fuerza mayor, también aclara que dice o pedir ayuda, ¿sí? Esto lo señalo porque si la fuerza de seguridad le exige a la víctima que presente la denuncia impresa de que realizó la denuncia y la víctima no quiere hacer la denuncia porque solamente se quiso ir a la casa de la mamá ese día porque la ayuda que necesitaba era esa, también está habilitada a salir. También está contemplado dentro del decreto y de la resolución. Entonces, tengámoslo presente porque a mí particularmente, que veo la problemática de una forma más amplia que con la mera denuncia y que con solamente el Poder Judicial, con las actuaciones del Poder Judicial, creo que somos muchos más los que trabajamos en el ANTE y los que trabajamos para que eso funcione de esta manera más integrada, de una manera de proceso. Voy a leer algunas de las consultas, chicas, si les parece, porque por ahí hablarles y leer se me resulta difícil, habilito a que abran sus micrófonos y podamos debatirlo entre todas, si les parece. Alguna de las, o Valen, Sí, vale. ¿sí? Porque veo algunas de consultas ahí, pero todavía no las termino de leer. Claro, si te parece, podemos ir tomando la palabra de acuerdo a cómo han puesto las preguntas, de acuerdo al orden de las preguntas, y en base a eso vamos, para así no se hace lío con los micrófonos todos abiertos. Dale, por las dudas. Buenísimo. Acá nos está comentando Mónica, nos dice, tengo varios casos en que la violencia... Ah, ¿querés, Mónica, comentar? Dale, sí, porque como lo fui tirando sí, por... Por supuesto, sí. La situación, pues yo también coincido y estoy emocionada de escuchar a alguien que te hable de procesos. Estoy rodeada de gente que me habla de la denuncia, digamos, toda la vista judicial, y yo me formé hace años con esa misma visión del proceso, por eso puse feliz de escuchar a alguien que dé lo mismo. Y lo que me está pasando son muchos casos donde son los ex, o sea, ya no está en peligro, digamos, porque están en su casa, y los ex son los que acosan. Y al no tener domicilio efectivo, ¿dónde están estos ex, estos tipos? El único planteo es, espera que vengan a la puerta de tu casa. Entonces, me quedo como, o sea, esa es la respuesta que dan en la comisaría de la mujer. No se puede hacer perimetral, no se puede hacer nada. Yo siempre planteo lo mismo, digamos, aunque sea hasta el domicilio del padrón. Un domicilio existe, aunque no sea el último efectivo y demás, y muchas veces no es ni siquiera el de la casa de la víctima, o sea, es otro.
Si bien las restricciones perimetrales están efectivamente en ejecución, una vez que está notificado el restringido, el violento en este caso, no quiere decir que no se puedan emitir. El Poder Judicial que te dice no se puede emitir porque no sabemos el domicilio, en realidad está tergiversando lo que está diciendo la ley, básicamente. La ley dice que la medida cautelar se puede emitir. Lo que va a suceder es que esa persona no va a estar infringiendo la ley hasta tanto y en cuanto no haya tomado conocimiento de que este hecho haya sucedido. Entonces, lo que puede suceder en todo caso, si lo pensamos preventivamente, es, se emite la medida cautelar, la mujer tiene en su poder el documento, el violento viene a su casa, la mujer puede llamar a la policía ve el documento y efectivamente la policía puede notificar y garantizar la seguridad de esa mujer. Esto que no sucede en la vida cotidiana de las mujeres y no sucede en la práctica, son obstáculos del Poder Judicial. Totalmente. El patriarcado está ahí encarnado mal. Absolutamente. Absolutamente. Está. Pero no vale el domicilio del padrón, o sea, si legalmente comete algún otro delito, no lo notifican porque ese es tu domicilio legal el que figura en el padrón electoral. Podría valer. Incluso el domicilio laboral. En muchos casos ni siquiera ese se contempla. Gracias. Ahora vamos a pasar a Ana María Suárez. Ana, ahí está. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo preguntaba puntualmente en un caso que me ha pasado, donde la mujer ya pasó por todo, hizo la denuncia, la perimetral, incluso llegó a una casa donde estuvo un hogar, donde estuvo cobijada. Bueno, después de pasar un tiempo, vuelve a su casa con el violento y se niega totalmente a empezar otra vez con ese camino, ¿no? En el momento que sucede, me llaman, está siendo golpeada, se escapa de la casa y me dice, yo ya sé todo lo que tengo que pasar. Una negación absoluta a empezar otra vez con ese proceso de ir a la comisaría, llevar testigos. Es muy difícil acompañar a una mujer que ya pasó por todo esto y sabe lo que le espera. Entonces, bueno, ese es uno de los últimos casos que yo he tenido y donde ha sido el trabajo de hormiga, ¿no? Pero que en ese caso, ¿cómo? Es difícil reaccionar, ¿qué argumentos darle? Cuando por eso lo que mencionaba de la frustración, ¿no? Del sentimiento de frustración que solemos sentir frecuentemente quienes acompañamos en estos procesos. No lo dije, lo digo bien intencional, porque realmente tenemos que trabajar con nuestros propios sentimientos y nuestras propias emociones para poder seguir sosteniendo esos espacios de acompañamiento. No es nada fácil. No hay recetas, Ana. Es el trabajo del día a día, de seguir generando esa confianza y ese sostén y ese no abandono. Yo creo que lo que ayuda y lo que fortalece es transmitir. Hay dos o tres cosas que a mí me parece como muy importante cuando pensamos en acompañar a una persona en situación de violencia. Nosotras no podemos tomar decisiones por esa persona. Esa persona viene soportando que el violento tome decisiones por ella durante mucho tiempo. Entonces, nosotros no podemos asumir el mismo rol del violento. Eso me parece sustancial. Nosotras lo que podemos acompañar, ayudar y asistir es para que esa persona vea la situación, se empodere y a partir de ahí pueda tomar la decisión de esa persona. Nosotras no podemos tomar decisión, por más impotencia, por más frustración que sintamos, no podemos tomar esa decisión porque esa decisión tiene que ser de la persona que se encuentra en la situación de violencia, porque esa persona además tiene que sostener esa decisión, tiene que sostener no solamente la decisión de que ese padre de mis hijos tal vez va a tener limitaciones para ver a sus hijos, en muchas ocasiones la dinámica termina resultando
el violento va a ser violento de las maneras que encuentre para hacerlo, y muchas veces la forma que encuentra es también abandonar a sus propios hijos para que justamente esa ausencia signifique una forma de violencia, ¿no? Entonces, las formas de violencia vienen como de maneras que nos pueden sorprender. A mí particularmente creo que el 99% de las formas de violencia no se me ocurrirían jamás en mi cabeza. Las conozco porque me las han contado, no porque se me ocurrirían a mí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esto sucede mucho con las exparejas, tanto la violencia económica a partir de una cuota alimentaria, la violencia simbólica de dejarlo esperando cuando los tiene que pasar a buscar para la visita semanal tal vez, y saber que, bueno, que no está obligada a seguir viendo muchos mandatos que existen que tienen que ver con que, bueno, lo vas a tener que ver toda tu vida porque es el padre de tus hijos, bueno, que se sepa que no es así, que puede haber una persona mediadora y que es la que le va a que esos niños pueden seguir teniendo vínculos con su padre si ese padre no es violento con los niños, pero que no necesariamente tiene que seguir en vínculo con la mujer en situación de violencia. Eso me parece que, bueno, igual me fui un poco de lo que estaba tratando de decirte a vos, Ana, particularmente. Sí, creo que tiene que ver con fortalecer esa autoestima, tratar de acompañar y de generar las bases sólidas de la confianza para que sepa que cuando lo decida ella, cuenta con vos. O sea, para mí no existe una receta, lo único que te puedo mencionar, que creo que es lo que puede funcionar en ese sentido. Que siempre sepa que cuenta con vos, porque si hay algo que le ha hecho entender el violento, es que no sirve para nada, que no le importa a nadie, que no cuenta con nadie, que nadie la va a ayudar, que el único que le da bola es él, que si se separa de él no va a conseguir otro macho, y ojalá que así sea, pero digo, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, entonces me parece que lo único que podemos fortalecer y seguir sosteniendo en ese vínculo con una víctima de violencia ha pasado por estos procesos de denuncia y de burocratización y demás durante otras oportunidades, es que sepa que sigue contando con vos y que cuando lo decida vas a estar ahí para acompañarla. Que no tiene razón el violento en que está sola. Bueno, gracias. Bien, ahora acá Susana, si querés comentar lo que nos pasaste a escribir en el chat, no sé si estás por ahí. Susana, a ver. Susana, fíjate de habilitar tu micrófono por ahí. Ah, bien, capaz que sea eso. Lo escribí porque tengo 3 niñas alrededor haciendo tarea y es impresionante entre la compu, todo, así que bueno, nada, disculpen si se escucha algo en el fondo. Bueno, laburo con mujeres, he tenido la situación de acompañar, me encantó esto que mencionaste de la incondicionalidad y la disponibilidad, me parece fundamental. El tema que me gustaría por ahí, que no sé si entre todas o ustedes puntualmente, hacer como una guía de la cantidad de recursos que podemos tener desde lo estatal, así como se habla de la línea 144, digo, vivo en un pueblo del interior de Entre Ríos y la verdad que tenemos pocos recursos desde el Estado. Quizás podemos construir desde distintas ideas, entre todas, no sé, más herramientas para poder acompañar, sostener y abordar. Gracias. Bueno, Valen, no sé si querés abrir otro micrófono o sí. digo algo. Primero me emocionó encontrar a una coterránea, porque yo también soy de Entre Ríos. Tenía que decirlo. Con respecto a los recursos que existen, son los que compartió Valen al principio, que tiene que ver con lo que se ha abierto desde los... específicamente no sé de qué lugar sos, Susana,
pero más allá de el lugar donde vivas, y lo único específico dentro de tu zona puede llegar a ser alguna fiscalía especializada en género. No sé si se trata de una ciudad o de un pueblo muy pequeño, no sé a qué distrito jurídico pertenece, pero lo máximo que puede haber en el interior es eso, es una fiscalía especializada en género, que son muy pocas incluso las provincias que lo tienen. No lo tienen todas las provincias. Particularmente sé que en la ciudad de Paraná sí hay, por eso lo menciono, pero no sé en qué ciudad de Entre Ríos particularmente estás. No, te comento, estoy en un pueblo a 350 kilómetros de Paraná, así que no es un espacio de, digamos, de acceso, que estoy cerca de Gualeguaychú. Ok, sobre el sur, ok. Exacto. Y recursos, y de todos modos, ya te digo, los recursos que existen al interior de las provincias terminan siendo siempre los mismos. Y la verdad es que, bueno, conocemos respecto de el patriarcado reinante en estas instituciones locales, como lo es tanto el sistema judicial como el sistema policial, que es donde terminan, sobre todo en estos lugares más pequeños, que es donde termina siendo la denuncia a la mujer. Y estas creencias que, bueno, el policía, que si no venís con el moretón, ¿para qué te voy a tomar la denuncia? O por el contrario, pero si vas a volver otra vez a la casa con el violento, ¿para qué te voy a tomar la denuncia? Con eso nos encontramos bastante, porque también son mucho más reducidos los recursos con los que se cuenta en el interior del país. Independientemente de ellos, los teléfonos, tanto de WhatsApp, de la línea 144, como el mail del 144, como el 144 en sí, que es bastante difícil comunicarse, por eso menciono las otras opciones, son todas públicas y están funcionando para dar respuesta más localizada en cada área. Ténganlo en cuenta que pueden llamar y pueden consultar. Tengo entendido que el mail lo están respondiendo, no sé si tan inmediatamente, pero a los mails que llegan al 144 lo están respondiendo también. Así que por ahí esos son los que tienen la división jurídica también de todo el país federal, como para saber específicamente en cada lugar a donde se puede solicitar ayuda. Independientemente de ello, por eso justamente a mí me parece que con los sectores tan pequeños, fortalecer las redes de la sociedad civil se hace el mejor mecanismo y la mejor estrategia para enfrentar todo esto. Sigo insistiendo en contactarse con compañeras y fortalecer estas redes, sobre todo en lugares tan pequeños donde los recursos son menos todavía. Creo que tenemos que tener más presencia feminista, más presencia militante, digo, porque lo personal es político, básicamente. Entonces, me parece que tenemos que invitar a todas a que rompan esa barrera. Quería agregar, Ade, que me parece que el tema con esto de la visibilización de las redes comunitarias, barriales, las que son quizás en las que están en los pueblos, en los lugares más chicos, y es difícil que el Estado las tome o que las visibilice, porque uno cuando son redes como... Uy, hay algún ruido ahí. Cuando uno, incluso en la aplicación de la aplicación 144, no sé si ustedes la llegaron a bajar en sus celulares, primero que la actualización es del noviembre del 2018, y por otro lado, yo por ejemplo buscaba en mi zona, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, en Belgrano, en el barrio de Belgrano, y buscaba psicólogos, por ejemplo, como para tener un testeo, y lo ponía de diferentes maneras por las dudas que quizás esté con la X, o con la A, o con la O. Y me parecían solamente tres abogados, o sea, tres centros de psicólogos, uno en Morón, otro en Martínez,
no se entendía, o sea, y yo digo, yo conozco millones de, ya sea desde psicólogas feministas individuales para ir a su consultorio privado, por ejemplo, que incluso hace honorarios así que son más accesibles para gente que no pueda tener acceso a recursos, hasta redes de abogados feministas, y esos no los están captando el Estado, o sea, no puede ser, porque la verdad que todo ese trabajo que se está haciendo, como bien decía una compañera de trabajo de hormiga, es necesario levantarlo también, para que otras se puedan potenciar y puedan también ayudarse entre sí, porque si no es como, el Estado tiene que estar ayudándonos a potenciar estos recursos, y no a invisibilizar más aún todo el problema que tenemos. ¿Alguien quiere...? Dos cosas que por ahí agregaría a eso, incluso es, primero, no aparece tanta cantidad de psicólogos porque el supuesto se sigue sosteniendo que todo inicia con la denuncia. Entonces, me parece que hasta que no nos corramos de esa visión y cambiemos el foco y el paradigma desde el cual intervenimos, porque, por ejemplo, para poder recibir asistencia y acompañamiento, tanto en un centro integral de la mujer acá en la Ciudad Autónoma, como poder ingresar a un refugio, como lo que... Para todo necesitamos eso, necesitamos la denuncia en mano para que pueda intervenir cualquiera de los organismos de asistencia. Entonces, mientras no evaluemos justamente que tenemos que cambiar el paradigma, que el acompañamiento tiene que hacerse antes, que a la mujer hay que empoderarla, que para que pueda sostener una denuncia por violencia, la cual después va a tener que ir a ratificar, y después va a tener que ir a contar toda su historia de vida, y después va a tener que contar todas las circunstancias en las que fue violentada, y después va a tener que de alguna manera demostrar, si se quiere, porque lamentablemente es lo que termina sucediendo en el sistema judicial, que tenga que demostrar por sus propios medios cómo fue violentada, o alguna prueba al respecto que respalde esa denuncia que está haciendo, cuando eso tendría que ser la tarea de la justicia, claramente. La víctima no debiera por qué tener que presentar pruebas. Hasta que eso no se cambie esa visión, yo creo que va a ser muy difícil que podamos contar con un recursero realmente organizado, actualizado y amigable para intervenir en violencia. Nosotras particularmente, cuando trabajamos con el equipo de asesoramiento, bueno, muchas veces tenemos que derivar a lo que es el área de patrocinio gratuito. Nos cuesta mucho, obviamente, encontrar patrocinio gratuito con perspectiva de género. Es bastante complicado. Y lo que más nos cuesta es los grupos terapéuticos. Grupos o atención terapéutica para las mujeres, para el colectivo que está siendo víctima de una situación de violencia, porque no hay, gratuito no hay, o sea, tenemos dos grupos, dos organizaciones de la sociedad civil que ofrecen este servicio de forma gratuita en la Ciudad Autónoma, dos. En toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos podés ir a dos lugares donde si no tenés la denuncia igual te atienden, pero es nada para la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que tiene que ver con eso, con que mientras no cambiemos el foco de la intervención, y va a ser muy difícil que podamos pretender un recursero amigable, actualizado, y que aborde la problemática integral, y no solamente judicial. Tal cual. ¿Alguna persona más tiene para aportar o preguntar algo? ¿Les gustaría hacer alguna consulta, pregunta? Acá, Ana María, estabas diciendo cómo ayudar. ¿Querés que lo comentemos, Ana María? Sí. ¿Es una pregunta? ¿Querés comentarla o querés que te la lea? Bueno, la comento si te parece. Dale. ¿Cómo se puede ayudar a alguien que uno sabe, porque le cuenta, que tiene violencia
dentro de la casa, pero es psicológica la violencia. O sea, vos no militás más con fulana o mengana. Vos no vas al cine con esta o con aquella. O sea, que le digita todo el tiempo la vida, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, pero es como que se resulta impenetrable poder meterse, porque es como que lo acepta, la persona acepta eso, la mujer acepta, que lo toma como si fuera que la cuida, que la quiere, que la cela, que es la situación, como siempre, confundida con el amor, que no tiene nada que ver con el amor, pero que nunca uno sabe que no le va a pegar, porque no sé, digo yo, pero se nota que no es agresivo, que no es violento de ir a pegarle, pero sí es violento verbalmente, con insultos, porque a veces se le escapa. ¿Cómo se la puede ayudar si no deja, ella no te permite, ¿cómo te puedo decir? No te abre la puerta, no te está pidiendo ayuda. Ese es el tema. Ahí está el punto. A ver. Sí, estoy abierta, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Porque por ahí lo cierro al micrófono y no sé si estoy habilitado o no. Ahí está el punto, Ana. El perfil de una víctima de violencia generalmente no es el que pide ayuda, mucho menos en un periodo. Por eso lo importante que me parecía a mí plantear el ciclo de la violencia y plantear que es un proceso. Y podés tener dos opciones, podés tener una opción, en ese caso en particular, que sea que siempre va a ser violencia psicológica, solo que se va a ir agudizando esa violencia psicológica, pero también puede ser que sea la etapa en la que está promoviendo el aislamiento y que la está dejando totalmente sola e indefensa y sin ninguna red de contención, como forma de garantizar justamente el proceso de aumento de la agresividad y que no sabemos si en algún momento puede llegar a la violencia física o no. Independientemente de ello, algo que me parece sustancial es que la violencia psicológica no es menos importante que la violencia física, de ninguna manera. Esto me parece súper importante decirlo, porque en la medida en que nosotras... porque recuperarse, a ver, lo digo en estos términos, me parece como más ejemplificador, recuperarse de un hematoma o incluso de una fractura, a veces lleva menos tiempo que recuperarse de una destrucción de autoestima psicoemocional. Recuperarse de eso lleva toda la vida. Entonces, hay dos cosas que me parecen sustanciales. Primero, lo que mencionaste respecto de lo que el patriarcado nos ha venido educando durante siglos respecto del amor romántico, ¿no? O sea, que nos ha educado a través de películas, hasta de los dibujitos animados, ¿no? Que nos vienen diciendo que la forma de amarnos, bueno, pero mirá que si te pelea ese nene es porque gusta de vos, o sea, desde chiquitos nos vienen metiendo estas cosas en la cabeza, ¿no? Que la forma de celar a una persona y de tenerla exclusivamente para nosotras es justamente es una demostración de amor. Y esto es cultural y es amplio, y yo lo refuerzo incluso, bueno, no existiría tal patriarcado. El patriarcado existió mucho antes del capitalismo, pero bueno, se vino a reforzar de una manera muy, muy particular con lo que es el capitalismo y con lo que es la propiedad privada, y bueno, y si me voy por las ramas, les puedo decir que hasta nosotras cuando nos casamos, en el caso de la población que desea hacer ese acto institucional, lleva a la mujer el apellido del marido, y los hijos llevaban el apellido del marido. Entonces, mirá si no se refuerza la propiedad privada, ¿no? O sea, y el poder de esos varones dueños de cuerpos que no son los de sí mismos, ¿no? Entonces, dicho esto, que me estoy yendo un poco, vuelvo nuevamente y te digo, en ese contexto no resulta casual que esa persona que vos estás tratando de acompañar y de ayudar realmente esté convencida de que eso es una expresión de amor,
de que eso es una manifestación de cariño, de que lo hace porque está preocupado por ella. Lo hace justamente porque creyó todo eso que le educaron. Y eso solamente se puede volver a pensar y volver a reconstruir a través de la deconstrucción. O sea, hay que trabajar demasiado con esa persona. Y hay que destruir esos mitos y volver a construir nuevas subjetividades. Es un trabajo difícil, yo no te voy a decir que es imposible, Ana, porque yo creo que a partir de la experiencia de la consejería, te lo puede decir, bueno, está Moni Córdoba con las compañeras que hemos compartido muchísimo esta experiencia de la consejería, y realmente ves un antes y un después en las construcciones subjetivas de las compañeras que participan de estos espacios. Pero es un proceso paso a paso, y sí o sí hay que romper muchos mitos, hay que romper muchos idealismos, y para eso también está el mito de que la mujer tiene el instinto materno, que por eso es más permeable a las tareas de cuidado, por eso las tareas de cuidado no tienen que ser relacionadas con el dinero, porque en realidad son una expresión de amor. Todo eso es una construcción que es muy difícil de deconstruir para volver a pensarnos más libres y en libertad de elección de esas circunstancias. Entonces, a mí lo que me parece con respecto a esa situación de violencia psicológica que estás acompañando, es que tenés que armarte de mucha paciencia, de mucho amor y sororidad, y tratar de visibilizar en ejemplos cada vez que tengas la oportunidad, sin tratar de imponer tu postura y tu opinión, obviamente, pero sí tratar de mostrarle en ejemplos, porque eso no es amor, básicamente. Y es un proceso. Puede funcionar, como puede que se acentúe también esa postura de resistencia y de resistencia al cambio, ¿no? O sea, eso también puede suceder, claramente. Gracias, gracias. Muy clarito. Si no, pregunto que por ahí es más corto, ya que hay silencio. Mónica, sos vos la que... Soy Mónica, sí. No, porque sí. yo vi recién, digamos, cuando accedí a lo de Fundeco, yo estoy en conurbano. En conurbano... ¿Dónde? Ituzaingó. O sea, donde no existe, para que nos ubiquemos, el Consejo de la Mujer está a cargo de la esposa del intendente. Esto es un feudo. Sí. Todo el patriarcado que existe. Y yo soy, digamos, tengo un montón de compañeras, todas se van a militar a Morón, por eso hay centros, como vos decís, o sea, pero yo quiero rescatar, digamos, a las mujeres, digamos, esta es mi tierra, hablando en criollo. Entonces, por eso la pregunta, ya vi que armaste, o que desde Fundeco armaron consejerías en Avellaneda, que es la primera vez que estaba en el conurbano, entonces por eso quería saber un poco sobre esa experiencia, para ver la factibilidad de poder atraerlos a otros lugares del conurbano, donde la parte estatal está ausente. Sería fantástico, nosotras tuvimos la experiencia de poder hacerlo, claramente nada de todos estos trabajos son gratuitos, o sea, por más que sean a pulmón, necesitamos con qué sostener algunas cuestiones básicas, claramente. Pudimos trabajar durante 2 años acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por convenios, por trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo de la ciudad, y pudimos reproducir esto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y por eso se hizo la experiencia en Avellaneda. A ver, lo que se garantiza es lo básico, básicamente, pero bueno, por lo menos se puede garantizar como cierta estabilidad en la experiencia de la capacitación y demás. Sería buenísimo poder reproducirlos en otras áreas como Ituzaingó tranquilamente. Por eso, la vía sería... como para futuros... claro, como tengo que saltar al Estado municipal, ahí viene lo difícil. Claro. La dificultad es esa. Pero bueno, ya me estás hablando de provincia, creo que es otra cosa como para poder... Sí, en la experiencia de Avellaneda se hizo con provincia y se
implementarlo en el municipio de Avellaneda, con lo cual hubo una articulación también con el municipio, pero no quiere decir que sea una condición sine qua non. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hacemos directamente con la Defensoría y nosotros lo trabajamos de forma autónoma, no hicimos nada con el municipio, bueno, Sí, sí. No, yo para ver cuáles serían los caminos de Pero articulación podemos seguir en contacto para generar por fuera del Estado municipal. Eso es lo que me interesa. Sí. Sí, nosotros somos una fundación, ¿no? Articulamos en reiteradas oportunidades con distintos organismos y llevamos adelante diferentes experiencias, todas políticas públicas que tienen que ver con perspectiva de género claramente, y bueno, y juventud también, consumo y juventud. No, por el tema de la mirada anterior, de la predenuncia, porque todo es, venía como creo que lo puse ahí, es que el Estado, o sea, la víctima tiene que ir al Estado, o sea, lo mismo nos pasa en salud y nos pasa en todos, o sea, el ciudadano es el que se tiene que acercar al Estado y decir, bueno, hay situaciones... Absolutamente. No existe ambulancia, en salud sí, al menos. Claro, no, y lo problemático es que la asistencia deviene de una denuncia, no deviene de, digo, todo lo demás que sabemos que es mucho antes, porque por eso me parece importante hablar del proceso, porque es mucho antes, porque cuando se llega a esa decisión de tener que denunciar, es porque pasaste un montón de cosas anteriores, un montón. Entonces, digo, sin entrar en detalles, me parece que si no logramos ver eso, claro, sí, evitamos el femicidio, pero la vida torturada de esa mujer no la evitamos. No, incluso también el tema económico, más allá de la denuncia. Yo que tuve oportunidad de trabajar mucho, yo soy docente, dando clases en la época de Leya Sassen. Sí. Pero fue impresionante un montón de gente que logró salir de la situación, pero por un tema económico. Necesitaba ese tema económico para salir. Ni llegó jamás a hacer una denuncia. Lo manejó es de tener su propia autonomía, qué sé yo, digamos, hablando en criollo, le pegó una patada y otra historia, pero porque se habían ponderado. Claro, claro, por eso es que podés llegar o no a la denuncia, pero si no existe el proceso del fortalecimiento, del empoderamiento y el fortalecimiento de la autoestima de esa mujer, difícilmente va a poder sostener una decisión. Cuando pensaba creo que Ana era la que había planteado la situación de esta mujer que volvió otra vez con el violento después de haber hecho la denuncia, ¿fuiste vos, Ana? Sí, sí, sí. Bien, bueno, ese ejemplo es, yo ahí no conozco el caso, no sería bastante suicida que diga lo que voy a decir, pero hasta me arriesgaría a decir que lo que faltó ahí fue un acompañamiento terapéutico para que esa persona pueda sostener esa decisión que tomó. Si esa persona realmente fortaleció y reivindicó esa decisión, la puede sostener en el tiempo. Si eso no se dio, si no hay, o sea, si tenés obturado el micrófono, Ana, si querías decir algo. Ahora. Yo no la acompañé la vez anterior. Sí, esta vez, y bueno, de muy pequeños pasos, logramos, la Fiscalía de Género acá de Tigre da respuesta inmediata. Le mandé WhatsApp a la Fiscalía e inmediatamente accionó. Así que se la pudo acompañar, hizo la denuncia, y bueno, hago lo que vos dices, con los casos de violencia que me han llegado, todos los días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Acá estoy, a una la inscribí para cobrar el ingreso familiar de emergencia. La autonomía económica es muy importante. Él lo va a cobrar el día 13 y todos los días, hola, algo necesitas, ¿cómo estás? Y yo creo que es como vos dices, es fundamental el saber que hay alguien atrás que te escucha, me mandan fotos de los chicos, así que bueno, por ahora vamos así. Es el camino. Bien, bueno, gracias, Ana. Si hay alguna persona que tiene alguna experiencia que quiere aportar o que quiere consultar o que otra pregunta que hacer, bienvenido, todavía hay unos minutos. Hola compañera, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Eli, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
quería comentar algo, no sé qué les parece a ustedes. Yo tuve, digamos, algunos casos. Yo estuve militando en Mumalá en su momento, ahora estoy tratando de volver a Marea con la Mona. Tuvimos casos, bueno, yo tuve casos en el cual, no por Mumalá, sino mi casos particulares que yo tuve de amigas, en donde fueron a los SIM que tiene el gobierno de la ciudad. No vamos a destacar que el gobierno de la ciudad, yo no voy a defender el gobierno de la ciudad en absoluto, pero siento y creo que es la única jurisdicción donde tiene muchos recursos, ¿no? Para las mujeres que estamos en situación de violencia y que tienen, digamos, tienen forma de poder llegar a alguna asistencia. Conozco muchos SIMs en donde se puede ir y se atiende muy bien a las mujeres donde necesiten ayuda, sin necesitar la denuncia, ¿no? Porque ahí o sea, hay equipos interdisciplinarios en donde las asesoran, y en muchos casos hay muchos patrocinios jurídicos, y hay un seguimiento, lo que es muy fundamental para la mujer. Hay un seguimiento jurídico en donde si la mujer desea hacer la denuncia, las acompañan sin necesidad de tener siempre un abogado para hacer la denuncia, porque la mujer no la necesita al abogado, puede ir a hacer la denuncia sola, pero a veces no se sienten capacitadas ni se sienten seguras, fundamentalmente eso, no se sienten seguras. Y estos SIMs son, digamos, como buenas herramientas para ella. Bueno, lamentablemente son para las mujeres que viven acá en Capital, para las que tienen dirección acá en Capital, y creo que hay como 9, 10, cuando yo hice el monitoreo de la ley, había en su momento 9 o 10 SIMs que trabajaban en Capital, de los cuales hay algunos que son, digamos, muy, muy buenos, otros que son regulares, ¿no? Pero creo que ese es un recursero muy bueno que hay acá en Capital. Es lo que, bueno, quería comentar eso, y que realmente ayudan mucho a las mujeres. Yo lo sé, he estado haciendo algunos trabajos de investigación también en el CIM, he ido a uno que está en Flores, y hay otro en San Telmo muy bueno también, y que, bueno, nada, eso quería comentarles. Bueno, muchas gracias, Eli. Ahora, Mona, te paso la palabra para que comentes algo, si querés. Mona, ¿estás ahí? Hola, ¿me Ay, escuchan? sí, sí. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias a todas por sus aportes. Estuve, bueno, resolviendo un par de cosas y cada tanto estaba escuchándolas y, bueno, un placer tener tantas miradas y tantas experiencias y, bueno, y consultas también porque nos enriquece a todas. No, un poco sobre los recursos disponibles de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo como mencionaba un poco Eli, lo de los SIMS. Es cierto que esta ciudad maneja, ¿no?, una caja mucho mayor que otros distritos de provincia, digamos, pero lo cierto es que esos SIMs y esos espacios, esos dispositivos son totalmente insuficientes ahora en contexto de pandemia. Lo que viene sucediendo es que no todos se están abriendo, tienen guardias mínimas, algunas compañeras y trabajadoras de los SIM están haciendo atención por teléfono, que son también compañeras precarizadas. Digo, para mí es muy importante que sepamos también cuál es la realidad de las trabajadoras que están haciendo un trabajo esencial a la hora de darle respuesta y a la hora de contener las demandas, que son muchísimas en la Ciudad de Buenos Aires. Esos SIM están buenísimos, yo creo que son insuficientes porque no tienen territorialidad. ¿Y a qué me refiero cuando digo territorialidad? Esos SIM no tienen llegada, no tienen alcance al territorio. Nuestras compañeras de los barrios, de las villas porteñas, no van a los SIM, no los conocen. Digo, en la Comuna 1, por ejemplo, que es la comuna que yo más conozco, tenemos las villas de la 31 y la Villa Rodrigo Bueno, y el SIM está en San Telmo, y ninguna de nuestras compañeras accede a esos dispositivos. Digo, no porque no estén buenos, sino porque no hay conocimiento, porque hay una sobrecarga de tareas, porque pedís un turno y te lo dan, bueno,
con mucho más tiempo. Las dificultades que tenemos concretamente acá en la ciudad es que, como decía Adelina y como decía Valen, todo lo que se puede conseguir se puede hacer a través de la judicialización de la causa, ¿no? Si no judicializás la causa, que es el paso más difícil para una persona que está atravesando una situación de violencia, no puedes acceder a una casa de refugio, por ejemplo. Si no puedes judiciar la causa, no puedes acceder a subsidios. Sabemos que una de las imposibilidades que tenemos las mujeres que sufrimos situaciones de violencia es la cuestión de la autonomía económica. Si no tenemos guita, muchas veces no podemos salir de nuestros hogares porque dependemos muchas veces de los ingresos de nuestras parejas, o tememos, ¿no?, por la posibilidad de que nuestros niños y niñas no tengan que comer. Hay un montón de dispositivos que pueden funcionar mejor, pero que también requieren de una política pública concreta. Hasta ahora el gobierno de la ciudad no viene siendo muy claro con los recursos disponibles que hay, porque no los hay, básicamente. Las casas de refugio no están teniendo plazas, no están pensando en crear otras, no están articulando con las organizaciones sociales y tenemos vasta experiencia en acompañar y en prevenir casos de violencia. Eso nada más. De hecho, Mona, una notita de color, pero las trabajadoras de la línea 144 me comentaban que muchas veces tienen que aconsejar a mujeres que se encuentran en una situación media de riesgo, quizás no es alta, entonces en ese sentido a veces, pero igualmente tienen riesgo. No es algo automático en donde tienen que ser trasladadas a un lugar, un refugio o un hospedaje, entonces en esta situación donde se quedan en una situación intermedia, tienen que volver a la casa del agresor y muchas veces después de hacer la denuncia, y entonces les aconsejan bueno, que ya saben cómo hacer para no, digamos, pincharlos a los hombres, a los agresores, para no entrar en una contienda con ellos y tratar como que ese serían los consejos desde la línea, desde el Estado, ¿no? Como algo tan precario y tan revictimizante además, ¿no? Así que es como complicado porque es esto que dice Mona, no hay plazas y entonces también es mucho más vulnerable la situación en la cual se encuentran hoy en día las mujeres en cuarentena. Bien, no sé si alguien quiere decir algo más o les gustaría comentar algo, si no ya estaríamos en los finales de la charla. ¿Nadie más? Sí, Ade. Bueno. ¿Querías decir algo, Ade? Sí, no, es esto, reforzar lo que mencionó Mona, tiene que ver con otras formas de violencia, que es justamente la precarización de las trabajadoras, y aparte tiene que ver con este sistema patriarcal que instituye justamente salarios totalmente escasos y irrisorios en muchos casos, para profesionales que se encargan de las tareas del cuidado, de las tareas de la asistencia y del acompañamiento en general. Me parece que es mucho más complejo que reducir que reducir a la temática de violencia, sino que tiene que ver con un sistema patriarcal que de por sí ya tiene características y bases violentas, ¿no? Y en función de ello, me parece que coincido plenamente con lo que decía Mona, que tiene que ver con esto, con precarizar a las trabajadoras que van a asistir, que son imprescindibles en estos espacios, es una forma de violencia institucional. No perdamos la visión de que el Estado en reiteradas oportunidades también es violento. Muy bien, bárbaro. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, por lo si no, estaríamos... Para cerrar, les digo que muchísimas gracias, una experiencia muy rica, me parece que siempre que podamos ir construyendo entre todas nuevas ideas y estrategias de intervención,
desde el lugar que podamos hacerlo, no nos achiquemos, no pensemos que no sirve para nada, digo, cada una desde su lugar puede hacer un montón, me parece que lo poquito o lo mucho que podemos hacer sirve para que entre todas podamos ir saliendo de estas situaciones de violencia. La salida es colectiva, yo realmente creo en la fuerza y en el trabajo colectivo, las redes sostienen, las redes acompañan, y bueno, las invito a que sigan en ese camino acompañando y haciendo público todo esto que sucede en un mundo tan privado, que es el peor enemigo que podemos tener, o sea, el silencio. En la medida que nos callemos de todas esas situaciones de diferentes problemáticas, no solo de la violencia, los abusos sexuales suceden también en interiores de las familias y demás, y mientras sigamos manteniendo esos mandatos y reproduciendo esos mandatos de que todo tiene que ser privado y que los trapitos sucios se lavan en casa, y bueno, todas esas cuestiones que ya sabemos se reproducen muy bien y que calan muy hondo en la subjetividad de las personas, siguen reforzando esos, y sigue perpetuando esas violencias en nuestra sociedad. Entonces, eso, desconstruyámonos colectivamente, porque también es doloroso deconstruirnos. No voy a decir que no. Así que me parece que acompañadas y sostenidas nos va mejor. Eso, y muchísimas gracias por estar, por acompañar y por sostener. Gracias, Ade. Creo Muchas también, compañeras, que contemos con las herramientas que también nos da el Estado, ¿no? Los ministerios de la mujer, ya sea de nación o de provincia, creo también que debemos basarnos, sostenernos en esas herramientas que han sido creadas, ¿no es cierto?, desde este año, como para, bueno, ayudar en el tema de género y ponerlo en primer término, ¿no? Ponerlo visible, hacerlo visible, que el problema de las mujeres, la violencia, la situación económica, el tema de los cuidados, somos nosotras las más perjudicadas. Bueno, un Gracias. abrazo y ha sido un gusto, compañeras. Gracias, Ana. Justo me da el pie para comentar algo sobre el tema esto de la visibilidad de lo que me parece que hay un tema también ahí que nosotros como mujeres y como el movimiento feminista, no sé, como que no se termina de adueñar no sé, o sea, adueñar, diría, de las herramientas del Estado en términos de visibilizar lo que no está funcionando constante, porque es como que deberían haber más canales en donde la mujer pueda contar todo esto que estamos contando acá. No hay lugares donde se visibilice la experiencia de la mujer por todos estos canales. Nadie, es como todo un tabú, nadie sabe, se sabe, por supuesto, pero me refiero, me parece que pasa mucho desapercibido, está muy invisibilizado la mujer que tiene que estar 5, 6 horas esperando en la OVD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, en este caso de la Cava, pero en otros lugares, por supuesto, también, hasta que las atiendan, toda la revictimización que sufre. Debería haber un lugar donde esto esté visibilizado, este backstage, ¿no? Atrás de escenario. Y bueno, mucho de esto que queremos ver si se puede lograr en esta experiencia que estamos haciendo en Red Libres. Estamos tratando de buscar la manera de que se pueda visibilizar todas estas cuestiones, las experiencias de las mujeres que son tan ricas, además, para poder también generar políticas públicas después, porque pareciera que, si no, como que es de ahí donde sale la política pública, ¿no? De la experiencia de las mujeres, no de alguien teórico que piensa cómo puede ser y demás. Entonces, la verdad que me parece que bueno, tenemos que salir más, ya sea en las redes, en este caso en la pandemia, o en las calles, en un lugar, en un momento ya más normal y sin este coronavirus que nos está
aislando, pero bueno, me parece que va por ahí, por la sororidad, por las redes, como decía Ade, por supuesto, y visibilizando todo lo que no funciona. Estar constantemente mostrando, che, mirá que me pasó esto, mirá que me pasó aquello, porque la verdad que así uno le está tocando un poco el poder al Estado de alguna manera, y porque Algo si no es que me como que... parece, yo quiero agregar algo en función de lo que dijeron las dos, y si ya me retiro porque si no, o sea, seguimos haciéndolo eterno, pero digo, Ana, yo particularmente, mi ética profesional insiste que mencione esto, yo creo en el Estado. Yo realmente elijo trabajar en el Estado, y soy una trabajadora del Estado, de hecho. Tenemos que visibilizar también que muchas de estas acciones se sostienen por los esfuerzos profesionales de la gente que trabajamos en el Estado, claramente. Y creo que hay muchísimo que se hace, y mucho, como les dije hoy, yo creo que hay muchos recursos, muchos sirven, todos son útiles, el problema es que no alcanza, ¿no? Entonces, pero quiero que quede claro esto, yo soy ferviente creyente del Estado y creo que al Estado se lo cambia desde adentro. También creo que es un Estado patriarcal que tenemos que, entre todas, tomar el poder nosotras, ¿no? Justamente para poder ir deconstruyendo y poder ir generando estas políticas públicas que nos incluyan en equidad a todes, digo, porque así como nosotras históricamente hemos sido invisibilizadas, los transvesticidios existen, digo, hay mucha comunidad que aún hoy sigue invisibilizada y me parece importante también reivindicar todo esto. Lo digo así, no nos queda nada de tiempo, nos quedan 2 minutos, me avisan, así que cierro acá, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, chicas, y nada más, simplemente quería recordarles los otros 2 ciclos que quedan de diálogos feministas, que se los súper recomiendo, que los organiza también Marea y la Universidad Popular Barrios de Pie. Es el sábado 9 de mayo y expone Alessandra Luna y modera Dani Zarza, y el viernes 15 de mayo a las 15 horas expone Celes Jerez y modera Nati Massa. Bueno, y les agradezco muchísimo a todas por quedarse hasta el final. Gracias. Y bueno, y los estamos viendo. Cualquier cosa nos escriben. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias.